Que el Señor nos bendiga y nos permita cada día aprender de su palabra, para ser edificados, para ser instruidos, y sobre todo cada día nos esforcemos por poner por obra la palabra de Dios. El día de hoy, meditando sobre todo lo que la palabra del Señor, la Biblia, nos enseña a lo largo de los tiempos, siempre me sorprende, quiero expresarlo de esa manera, las maravillosas obras de Jehová. Centrado propiamente en todo lo que Jehová hace, tiene un propósito de bien. Todo lo que Jehová hace tiene un propósito de bien. Por eso nuevamente considero que sus obras son maravillosas. Todo lo que Él hace. Uno de los ejemplos lo tenemos en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Quiero centrarme propiamente en el mandato de Jehová a Jonás. Mira, Jonás fue un enviado de Dios. Y vuelvo al punto, Dios no envía a cualquier persona. No le da un mensaje, una revelación a cualquier persona. Aquellos que Él sabe en su momento que son parte del cuerpo de Cristo, que desean hacer la voluntad del Señor y sobre todo que saben que desde el momento en que tienen ese contacto con Dios o esa relación con Dios, tienen un propósito de bien. Y no solo para ellos, sino y sobre todo para los demás. Qué maravilloso es entenderlo, tomo de esta manera, que recibí a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador y me hice cristiano para el propósito, con el propósito de representar a Cristo en esta tierra. Y no es vanagloria, es una realidad que en su momento no hemos tomado en cuenta. Entonces mira nuevamente, lo maravilloso de la palabra del Señor es precisamente esto. ¿Sí? Palabra de Jehová a Jonás. ¿Sí? El Señor le dice a Jonás: ve, nuevamente lo envía a Nínive, porque como dice la palabra, el pecado de Nínive había llegado hasta el Señor. No es que Él no se dé cuenta, pero cuando el pecado se agrava, ciertamente llegan las oraciones en su momento hasta Dios, de aquellos que ven una realidad y una necesidad. Pero ¿qué hace Jonás? Jonás, dice la palabra del Señor, se levantó para huir de la presencia de Jehová. Qué impresionante, Dios nos guarde que recibamos una revelación como siervos, como hijos de Dios, como cristianos, de lo que debemos de hacer y vayamos al lado contrario, o desobedezcamos, porque es desobediencia en sí. Dice entonces: y pagando su pasaje entró en la nave para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, con minúscula, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué impresionante en su momento. Cuando el corazón se endurece y los pensamientos cuestionan la voluntad del Señor, y nos echamos a dormir, por decirlo de esta manera. Jonás nuevamente es enviado por Dios a cumplir con una misión. Él decide irse a lo contrario y se acomoda a tal punto que está durmiendo. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levanta y clama a tu Dios. Ellos ya habían hecho lo suyo. Ya habían clamado a sus dioses con minúscula, pero no había respuesta. Y le dicen entonces a Jonás: mira, esto es importante. Levántate y clama a tu Dios, y quizás Él quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos.
Y dijeron cada uno a su compañero, vengan y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Mira, nada se puede esconder, es impresionante. No podemos escondernos a los propósitos de Dios, y si desobedecemos, al final seremos avergonzados. Nada hay oculto a los ojos de Dios. David lo decía, ¿dónde puedo huir de tu presencia? Si voy a lo alto del cielo, ahí estás tú. A lo profundo de la tierra, allí estás tú. Al extremo de la tierra, ahí estás tú. Aún, dice la palabra del Señor, no hay oscuridad que me esconda de ti. Entonces, vemos acá nuevamente, vengan, echemos suertes para que sepamos a causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Recuerdo el momento, ¿verdad?, que se solicita un trabajo, ya no sé si lo hacen, que se preguntaba a qué religión pertenece. ¿Será que en su momento decíamos cristianos y dábamos testimonio de ser cristianos, o era solamente para llenar el formulario? Y mira qué impresionante, porque dice entonces, ¿cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Impresionante. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres te vieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tómenme y échenme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, mira qué interesante, y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mira qué impresionante, que aún se puede decir que en ese momento tan difícil, o ese momento difícil, Dios lo permitió para que todos los que estuvieran en esa nave reconocieran el poder y la gloria de Jehová. Porque mira, lo dicen, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Como en su momento, la desobediencia de Jonás trae consecuencias que afectan a la tripulación, pero aún allí Dios permite, a través de este proceso, de este suceso, que la tripulación reconozca que Jehová es Dios y clamen a Él y le reconozcan como Dios. Mira, me gozo siempre en el hecho de saber que la palabra del Señor lo dice, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Todo tiene un propósito. Aún en su momento, como vemos en el caso de Jonás, no justifico, por cierto, no justifico el pecado, ni la desobediencia. Trae consecuencias, pero en su momento Dios la utilizará para bien. Vemos este caso. Seguimos Jonás 3, del versículo 3 en adelante. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando de un día y predicaba diciendo, he aquí a 40 días Nínive será destruida. Me impresiona este momento, porque él va y cumple con el propósito de dar ese aviso a la ciudad. ¿Y qué hace la ciudad en su momento? Recordemos en el caso de Sodoma y Gomorra. Aún los yernos de Lot se burlaron de lo que Lot decía de la destrucción de la ciudad, y vino la destrucción y perecieron. Pero ¿cuál es este caso? ¿Qué pasa en este momento en Nínive? ¿Sí? Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, he aquí a 40 días Nínive será destruida.
Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, aleluya, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten alguna cosa, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Mira la actitud del rey. ¿Cuánto clamamos en verdad para que el Padre Santo derrame su espíritu sobre nuestras autoridades, llámese presidente o primer ministro, sobre quienes están en autoridad, para que realmente reconozcan que Jehová es el único Dios, que fuera de Él no pueden hacer nada más que complicarse más y complicar la vida de su pueblo. Lo hemos vivido durante años en nuestro país. Por eso clamamos realmente, porque quienes están ahora a cargo de la autoridad, sean tocados por Dios. Pero sabes, eso es parte de la tarea de los cristianos en nuestro país y en cada país. La palabra del Señor exhorta a orar por nuestras autoridades. Entonces, mira el caso, de verdad que impresionante, del rey de Nínive. Nuevamente dice la palabra del Señor: comenzaron los hombres, comenzó el pueblo a creer a Dios y a proclamar. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten alguna cosa, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y mira qué impresionante. Y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Mira la exhortación del rey. Ayunar, clamar a Dios, ¿sabes? En verdad necesitamos que sea proclamado en nuestras naciones por este tiempo. Porque, ¿sabes? La maldad de nuestras naciones y nuestras ciudades ha llegado hasta Dios. Y en cualquier momento pueden venir las consecuencias. En este caso, volvemos al punto del rey. El rey proclama ayuno y clamor, pero esta palabra es interesante. Estamos en Jonás 3, en el versículo 8. Y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Reconozcan que han pecado. Pidan perdón. Mira la exhortación del rey a todo el pueblo. Reconozcan sus pecados, pidan perdón y arrepiéntanse. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Mira, no solamente fue imponer una ley, sino que la gente estaba convencida. ¿Sabes qué maravilloso es el mover también del Espíritu Santo? Porque es el único que puede convencernos de pecado. Esa es la maravillosa muestra de su presencia y su labor en esa ciudad de Nínive. Convenció a todos de pecado. Se arrepintieron, pidieron perdón. Y como consecuencia, mira esto. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Sabes? Hay una palabra impresionante en Ezequiel capítulo 36, versículo 11. Ezequiel 33, 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Exhorta, vuélvanse de sus malos caminos, porque morirán. Es impresionante entonces la obra de Jehová a favor del ser humano, para darle la oportunidad de arrepentirse, de cambiar. Me gozo realmente de lo que dice. Mira esto. Entonces vuelvo al punto de Ezequiel 33, 11.
Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Qué pensamos nosotros como cristianos de esto? No, es pecador que pague las consecuencias. ¿Sabes cuánto vale una vida para Jehová? ¿Sabes cuánto vale un ser creado a su imagen y semejanza, sea hombre o sea mujer? ¿Cuánto vale para Dios? Y por eso lo dice la palabra. Él no quiere que el pecador se vaya al infierno. Ese debería de ser nuestro sentir. Sino que se vuelva al impío de su camino y que viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué morirán? Mira lo que pregunta el Señor. Ahora bien, otro punto importante. Nuestro Padre Celestial, Jehová nuestro Dios, no quiere solamente, por decirlo, no quiere solamente que el pecador se salve. ¿Cuántos salvos sabemos o hay que no viven una vida de acuerdo a la voluntad del Señor? Que no reconocen y no viven en su amor, en su misericordia, en su verdad, en su justicia. Sí son salvos, porque se dice en su momento, para ellos Jesús es su Salvador, mas no su Señor. Pero vuelvo a este punto. Jehová no quiere solamente que el pecador se salve, sino que todos conozcan su amor y reciban las buenas nuevas, salud, sanidad y prosperidad divina. ¿Sabes que este es el deseo de Dios? Lo decía Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Sabes que este es el deseo de Dios? Que tengas salud a la par que prospera tu alma, que el ser humano, luego de reconocer sus pecados, de arrepentirse, pedir perdón y apartarse, comience una nueva vida. Una vida llena de bendición, de promesas, que conozca el verdadero amor de Dios. Y solamente así entonces pueda amar a su prójimo como a sí mismo, amar a sus enemigos y ser de bendición. Y sabes que este deseo de Dios, Jesús lo modeló. Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús en la sinagoga declarando su propósito en esta tierra, sabiendo que cuenta con el respaldo y la unción de Jehová sobre su vida. En su momento lo decimos los cristianos, la presencia de Dios está sobre mí. He sido ungido por su presencia. ¿Para qué? ¿Solamente para mencionarlo o decirlo? ¿O con un propósito? Me impresiona el hecho de saber que fui hecho cristiano, por decirlo nuevamente, para ser como Cristo, con su respaldo, con su favor, con su misericordia y su poder para ser de bendición en todo lugar. Y mira, volvemos al punto de Jesús. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas 9:6. Y saliendo pasaba por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Impresionante la labor de Jesús. Pero Él ya volvió. Ya eso pereció. Decía alguien en su momento blasfemando, los milagros ya no existen. Así que aquel que habla de milagros es un charlatán. Lo escuché en un púlpito, por cierto, hace muchos años. Y al momento de verme en el espejo decía, soy un milagro. Desde hace tiempo ya no estuviera vivo, sabiendo que mi rumbo era al infierno por mis acciones y mis pecados. Pero estoy aquí. Estoy viviendo una nueva vida, conociendo las misericordias de Dios y viviendo en su amor. Mira qué maravilloso. Entonces, mira lo que dice. Saliendo pasaba por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Todo lo que Jesús hacía tenía un propósito y tuvo un propósito. Sobre todas las cosas de modelarnos a nosotros, los cristianos, nuestra misión en esta tierra. Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó y sus discípulos
y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. No era una casualidad. Mira, no creo en las casualidades en el Señor y como cristiano. Jesús, dice la palabra del Señor, vino a Jericó. ¿Por qué llegó a Jericó? ¿Por qué Dios le envió a Jericó? Porque había una razón y un propósito. Sabes, me gozo de saber que no es una casualidad que vivamos donde vivamos, trabajemos donde trabajemos, estudiemos donde estudiemos, caminemos por donde caminemos. Siempre el cristiano tiene un propósito de ser de bendición. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mira qué impresionante, que Jesús fue enviado a Jericó por el Padre. Y ahí en Jericó conoce a Bartimeo, quien ha escuchado los milagros, aunque ciego, ha escuchado los milagros. Y ve la oportunidad. ¿Sabes qué maravilloso sería? Y clamamos al Señor por ese regalo o ese privilegio de ser un milagro donde quiera que vayamos. Obrar un milagro en el nombre del Señor por las necesidades. El día de ayer, estando en un lugar, pasaba cerca de nosotros una mujer con mucha necesidad. Y Dios nos permitió orar por ella y que hiciese su declaración de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Cualquiera que las ve, como suele suceder, pasan de largo. Están así porque quieren. ¿Sabes cuánta necesidad tiene una persona así? Y qué maravilloso es el sentir de los cristianos que anhelan ser de bendición donde quiera que estén. Lucas capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad nuevamente, ahora en Jericó. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Sabes cuánta necesidad hay allá afuera en las calles, fuera de la iglesia? ¿Cuántas necesidades hay realmente? Están al frente de nosotros. No es casualidad que vayamos donde vayamos, vuelvo al punto, donde estemos, donde trabajemos, donde estudiemos, donde caminemos. No es casualidad. Y entonces mira esto: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mira lo que dicen los demás: ha entrado a posar con un hombre pecador. Ellos no eran pecadores, pero ciertamente aquellos que juzgaban tenían la actitud o una mejor actitud que Zaqueo. Mira lo que dice aquí: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Perdón, declara la palabra, Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Vuelvo a ese punto. ¿Sabes cuánta necesidad hay afuera? Grandes oportunidades para los hijos de Dios, para los cristianos, para los nacidos de nuevo, para los que anhelamos ser un instrumento en las manos de Dios para ser de bendición. Marcos 10:42 en adelante. Mas Jesús llamándoles les dijo: ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre ustedes, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Amados hermanos, el llamado a servirle al Señor a través del amor al prójimo y a los enemigos, de ser en verdad un testimonio del amor y la misericordia de Dios en todo lugar. Marcos 10:44. Y el que de ustedes quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No somos llamados, lo tomo, es pensamiento personal. No soy llamado cristiano para que me sirvan. No fui hecho pastor o líder o siervo para que me sirvan, sino para servir. Recuerdo una de las tantas anécdotas que me han pasado. En el momento, el día que recibí el título de licenciatura, vengo a la ciudad con mis suegros, mis padres, y les digo: ya vino el licenciado. Van a ver hoy la primera obra del licenciado. Y fui a traer un recipiente con agua y una toalla y les lavé los pies. Porque sabes, entiendo realmente que aquel que le sirve al Señor no es por los títulos o la preparación o el mucho conocimiento, sino por la sencillez de entender los propósitos y el llamado de Dios, sobre todo de ir y hacer. Lucas 10:25 en adelante. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Al que respondiendo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Nos haremos esta pregunta todavía los cristianos. ¿Quién es mi prójimo? ¿Hay para escoger? ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Vuelvo al punto. Todo lo que Dios permite tiene una razón. Pasaron por el mismo lugar 3 personajes. El primero, el sacerdote, aquel que conocía de la ley, la cual hace énfasis en el amor al prójimo, en el amor a Dios. Pero pasó de largo. El levita, aquel que preparaba las actividades de la casa de Dios,
Me imagino atareado con tanto que hacer, porque ahora hay tantas celebraciones en la casa de Dios más que realmente cumplir con los propósitos. No sé si ya se celebra el día del púlpito, para variar. Mira esto, vuelvo a ese punto. 3 personajes que pasan por el mismo lugar, donde hay una necesidad. El sacerdote y el levita pasan de largo, y un samaritano. No fue casualidad que el samaritano pasara por ese lugar. No es casualidad cuando tienes un encuentro con aquellos o aquellas que tienes diferencias. Dios se quiere glorificar a través de ti. Eres un medio, eres un testimonio, eres una bendición. ¿Y qué hace el samaritano? Y viéndole fue movido a misericordia. ¿Sabes cuánto clamamos? Porque el corazón de cristiano se ha movido a misericordia todos los días, en todo lugar. Y anhele ser de bendición. ¿Sabes cuánta necesidad hay allá afuera? ¿Cuánta necesidad hay allí donde trabajas, donde estudias, donde caminas, donde pasas? Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Modela misericordia, ten compasión, modela el amor de Dios. ¿Sabes que este es el llamado para todos los cristianos? Para todos los nacidos de nuevo. Ser de bendición en todo lugar. Y mira que Jesús les modeló a los discípulos todo esto. ¿Y qué hacían los discípulos después? Hechos 5 del 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mira qué maravilloso es reconocer. Clamamos al Espíritu Santo para que nos convenza de la labor que tenemos y no nos deje en paz hasta que vayamos y demos testimonio del amor de Dios hacia los demás, hacia las personas. Un caso particular, mira esto. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Un pasaje conocido hablando de Elías. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El punto, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Sentir un celo por Jehová es ese anhelo de hacer su voluntad, de poner por obra todo lo que hemos escuchado, guardado de la palabra del Señor, ser de bendición. Y Elías lo dice, tengo un celo por hacer la voluntad del Señor, por hacer todo lo que Él me dice, pero estoy en la cueva, estoy escondido. ¿Cuándo vamos a salir de la cueva para ser de bendición en todo lugar? ¿Cuándo vamos a salir de la comodidad para ser de bendición? Ya lo dice de esta manera. Él le dijo, Jehová le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego.
Tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Dónde estaban? Nuevamente en la cueva. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. Entonces, necesitamos reconocer que nada pasa en nuestra vida que no tenga un propósito. No estamos en un lugar, no vivimos en un lugar, no trabajamos o estudiamos en un lugar por casualidad. Dios nos ha enviado con un propósito. Y su propósito es que seamos de bendición y que nos respalde su Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos y si comen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuál es la consigna? Estas señales seguirán a los que creen. Y como cristianos, se supone que creemos en el Todopoderoso, que le reconocemos como el único Dios, el Dios verdadero, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que recibimos a Jesús como Señor y Salvador y que fuimos hechos hijos de Dios, que estamos todo el tiempo siendo discipulados, sobre todo a través de la palabra del Señor, para ir y hacer discípulos, para ir y ser de bendición en todo lugar, modelar el amor de Dios. Recordemos este pasaje, Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Vuélvanse de sus malos caminos, porque han de morir. Este mismo pasaje, Ezequiel 33:11, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice, tan cierto que yo vivo, dice el Señor, soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo. ¿Para qué habrían de morir? Esta palabra maravillosa también, Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, de los que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Sabes en verdad cuán hermosos son los pies de los hijos de Dios, de los cristianos nacidos de nuevo en este tiempo? Porque a donde van llevan bendición, porque donde estén son de bendición, sobre todo con su modelo de amor a Dios y de amor al prójimo. Entonces, y vi, para terminar, Salmo 41:1, bienaventurado, dice la palabra, el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Dichoso aquel que piensa ser cada día y clama al Señor por ser un medio de bendición en todo lugar. Ser respaldado por los milagros y prodigios que Dios obra a través de sus siervos. Vuelvo al punto, ¿cuánta necesidad hay allá afuera? En la calle, en el trabajo, en el negocio, en la empresa. No es casualidad que Dios te cambie en su momento de ruta o te mueva a otro lugar. Te ha llevado a ese lugar, lo digo. En aquellos que han salido del país. Si Dios les permite llegar a esos lugares, no es casualidad. Dios les envía con un propósito para ser de bendición. Entonces, recordemos que maravillosas son las obras de Jehová. Todo lo que Jehová hace tiene un propósito de bien. Así que pidámosle al Espíritu Santo que cada día nos permita ser de bendición, que reconozcamos y aprovechemos las grandes oportunidades de dar testimonio del amor de Dios, de su misericordia, de su favor, recordando que en el trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios ponga en nosotros esa hambre
por ser un modelo, el modelo de Cristo en esta tierra. Y por supuesto, nuevamente, todo lo que hagamos para el Señor no es en vano, es una semilla que a su tiempo vendrá como cosecha sobre nuestra vida, nuestra familia y sobre nuestras generaciones. Damos gracias, créeme en esta tarde. Le doy gracias al Señor por ese remanente que clamamos al Padre que se ensanche, porque los hijos de Dios vayamos a ser de bendición en todo lugar, que reconozcamos que a donde vayamos no es una casualidad, sino es una gran oportunidad, porque las obras que el Padre hace siempre son perfectas. Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque sabemos siempre que tu deseo es que seamos un medio de bendición. Demos testimonio cada día de tu amor, de tu misericordia, de tu favor, en todo lugar donde vayamos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos exhortes en todo momento, cuando estamos frente a la necesidad, y seamos de bendición, porque la tierra está llena, Señor bendito, de necesidad en este tiempo. Gracias de antemano, Señor, por tus siervos y tus siervas, que cada día buscan agradarte, Señor, y ser de bendición, sanando, orando, intercediendo, predicando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, sobre todas las cosas, Señor, modelando tu amor y tu misericordia. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén, amén y amén. Nuevamente le damos gracias al Señor por su palabra. Le pedimos que quede en nuestro corazón, que la guardemos y la pongamos por obra, y que sigamos siendo de bendición en todo lugar. Te pido una vez más, compartamos esta palabra. Lleguemos a donde está la necesidad para exhortar y para ser de bendición. Nuevamente, que el Señor nos bendiga.